Bendito sea Cristo. San Juan 7:37, el tema es el bautismo del Espíritu Santo, lección 10 del libro de doctrina. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios bendiga su palabra, hermano, tome asiento. Bendito sea Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es un tema importante que cada creyente tiene que conocer, porque tenemos que saber nosotros, hermano, en qué condición estamos, en qué condición estamos nosotros delante de Dios y delante del mundo, del diablo, hermano. Entonces, mire, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la promesa, es lo mismo, hermano, que el Consolador, es lo mismo que la unción, es lo mismo que el sello del Espíritu, es lo mismo del Espíritu de verdad, es lo mismo del Espíritu Santo, es lo mismo del Espíritu de Cristo, es lo mismo de ríos de agua viva. Todos estos nombres, la unción, el sello, río de agua viva, la promesa, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el bautismo, el Espíritu Santo, todos esos nombres hablan de lo mismo. Escucha, hermano, la unción no es diferente al sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo no es diferente al bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no es diferente a la unción. Eso tienen que saberlo, es lo mismo. Es lo mismo. Está hablando del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Algunos hermanos piensan que la unción es otra cosa, piensan que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, piensan que el sello es otra cosa. No, equivocado totalmente. Vayamos al canon, vayamos a la Escritura. Es lo mismo. Todos esos nombres hablan de lo mismo, del Espíritu Santo de Dios. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, hermano, estamos empezando a ver cómo la revelación de Dios se nos muestra. Es lo mismo. Ahora, acá dice la palabra de Dios, lo que hemos leído, miren. Jesucristo está en una fiesta, se pone en pie, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que dice Cristo, que van a correr en su interior, ¿qué cosa es? El mismo apóstol Juan lo interpreta. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes iban a recibir? Los que creyesen en Él. Los que tenían más tiempo de oración y ayuno. Esto dijo de los que iban a ayunar más, iban a orar más, iban a tener más fe. Esto dijo de los que iban, de los espirituales. Esto dijo de los que se meten más a buscar a Dios. ¿Enfatizó Cristo algo? No, solamente los que creyesen en el creer. El creer en Él, en Cristo. O sea, que sea un cristiano, un hijo de Dios, hermano. No puede ser un incrédulo. Estos ríos de agua viva, está hablando del Espíritu que iban a recibir tiempo futuro los que creyesen en Él, ¿correcto? ¿Qué más dice? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué dice porque Jesús no había sido glorificado? ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dijo: les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Hermano, más claro que agua San Luis. Clarísimo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y está en vosotros y estará en ustedes. Gloria a Dios, hermano. Entonces, acá el escritor está poniendo los ríos de agua viva como el Espíritu Santo, que es lo mismo que la promesa, el mismo. Amén. Entonces, hermano, esto iban a recibir los que creyesen en Él, o sea, los hijos de Dios. Toda persona que se arrepiente de su pecado, reciba a Cristo, es porque cree en Él. O sea, el requisito para recibir
el bautismo, la promesa, la unción, los ríos de agua viva, es ¿qué cosa? Creer en Dios. Él, punto. Gloria a Dios. Así es. Vayamos, otro texto. Primera de Efesios 1:13. Más adelante. Vamos a correr por toda la Biblia, hermano. Primera de Efesios 1:13. Dice así. Acuérdense que el requisito es creer en Él, o sea, recibirlo con arrepentimiento. 13, dice así. Efesios 1:13. En Él también ustedes, habiendo oído, escucharon la palabra de verdad. También ustedes, habiendo tiempo pasado oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, ustedes cuando escucharon, antes, cuando escucharon el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, la palabra de verdad, cuando ustedes escucharon el mensaje de salvación, cuando les predicaron a Cristo, ustedes escucharon, aceptaron, dice, habiendo creído en Él, ese día que escuchaste y creíste en Él, como dice Juan, lo hemos leído, el que creyese, lo que creyese, acá dice lo mismo, habiendo creído en Él, tiempo pasado, fuiste ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Es lo mismo, está hablando lo mismo que Juan. Ese día que escuchaste el evangelio de salvación, el evangelio de verdad, y creíste que Jesús es Dios, Señor, Salvador, te arrepentiste, ese día fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? El día que recibiste a Cristo, el día que te arrepentiste, el día que escuchaste el mensaje de salvación, ese día que escuchaste el mensaje de salvación, ese día que creíste, ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. También le dice sello, promesa. Está hablando de lo mismo. La promesa, el sello, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la promesa, está hablando del sello, el Espíritu, lo mismo. Entonces, hermanos, estamos viendo hasta acá que la Biblia nos revela que cuando uno cree en Él, recibe el sello. Gloria a Dios, hermano, del Espíritu Santo, que era la promesa de Dios. Palmas a Cristo, hermano, bendito sea el Señor. O sea que tú tienes el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tú tienes el sello, ¿sí o no? Tú tienes la promesa, ¿sí o no? Tú tienes el bautismo, ¿sí o no? Todo eso es lo mismo, hermano. La Biblia se interpreta solo. Vayamos a 1 Juan 2:20. Carta ya, más al fondo. Carta, 1 Juan 2:20. Dice así. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ya? Le está diciendo a la iglesia, a los hermanos, ustedes tienen la unción del Santo. La unción del Santo. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Jesucristo es el ungido. Nosotros somos pequeños ungidos. La palabra Cristo en el griego significa ungido. Él es el ungido. Cristianos, en griego, cristianos, y al final cuando le ponen anos, esa palabra final quiere decir pequeño. O sea, a nosotros nos dicen pequeños cristianos, pequeños cristos. Esos pequeños cristos, esos, lo que están diciendo que somos pequeños ungidos. Él es el ungido, nosotros somos pequeños ungidos, pequeños cristianos, ¿no? Porque Él es el ungido. Cristianos, ¿ya? Dice, tenemos la unción del Santo, ¿no? Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Tenemos la unción. La unción es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27, ahí más adelante, dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él, de Cristo, permanece en vosotros. Esa unción
permanece, esa unción permanece, no se va, no es como en el Antiguo Testamento, venía y se iba. En el Antiguo Testamento venía y se iba, venía y se iba. Ahora no, ahora permanece ustedes. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Amén. Vayamos al 3:24, ahí nomás, 1 Juan 3:24, una hoja más adelante. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo concuerda, hermano. El que guarda su palabra permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. ¿Qué Espíritu es? Hay un solo Espíritu. No hay 2, 3, 4, 5 clases de Espíritu. Hay un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nada más. No hay otro. Vayamos a 4:13, más adelante, ahí nomás más adelante, 4:13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado. Ya lo tenemos, ya. Lo tenemos. Vayamos al mismo capítulo 4:26. Perdón. Juan 14:26, el Evangelio. El Evangelio, Juan 14:26. El Evangelio, Juan 14:26. Tiene que verlo usted mismo con sus ojos en la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe? El Consolador es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará a tiempo futuro, porque Cristo tenía que ser glorificado. Amén. Tenía que morir, resucitar y irse a la gloria. Está hablando que Él enviará el Consolador. Amén. El 15:26, una hoja más adelante, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, acá se le llama también el Espíritu de verdad, el Consolador, lo mismo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gloria a Dios, hermano. Entonces, eso es la promesa para la iglesia, no para los super espirituales, como dicen nuestros hermanos pentecostales, con todo respeto. Entonces, vayamos a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Ahí también lo dice. Ya tenemos cantidad de textos, hermano, pero vamos a ver uno más. Este texto 12:13, que aquí está hablando del Espíritu Santo. 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ya? Todos hemos sido bautizados. No dice algunos fueron bautizados o algunos serán bautizados. No, dice todos. Todos es todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos los hijos de Dios, pues los endemoniados no, por mano, los pecadores no. Todos los que creen en Cristo, los que reciben a Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados por el Espíritu en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos, reafirma, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Más claro, ni el agua. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo, cuando una persona se arrepiente de su pecado, reconoce que él debió de estar en esa cruz clavado, reconoce la obra de Cristo, cree que Cristo murió por él, hermano, recibe a Cristo en su corazón, se arrepiente y se humilla. Entonces en ese momento Dios lo salva,
lo santifica, lo aparta para salvación, lo salva, lo perdona, lo justifica, la justicia de Cristo cae sobre él. Y en ese momento es sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de redención, cuando Cristo venga, o se muera, se va a la gloria. Entonces, en ese momento, cuando la vida se arrepiente, recibe a Cristo, ahí el Espíritu Santo viene en él a morar en él. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, lo toma y lo bautiza. Bautiza significa del griego sumergir. Sumergir. Ilustrativamente, ya el Espíritu Santo lo toma y lo sumerge. ¿Lo sumerge en dónde? En el cuerpo de Cristo. En Cristo. Lo sumerge en Cristo. Ahora le pertenece a Cristo, ahora es de Cristo. Antes no era de la iglesia. La iglesia, hermano, no era parte de la iglesia universal no era parte de la iglesia universal, pero ahora una persona se arrepiente, no pertenece a la iglesia de Cristo, pero cuando esta persona se arrepiente, Dios lo agarra y lo zambulle, lo mete en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo de todas las vidas que son salvas en el planeta Tierra, el cuerpo universal. Ahí lo mete y ahí lo pone, lo coloca ahora como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora es un miembro del cuerpo de Cristo. Y ahí no queda la cosa, sino que el mismo Espíritu Santo viene a ser morada dentro de su cuerpo de carne y hueso, dentro de él. Por eso dice, hemos sido bautizados en un cuerpo y hemos bebido todos al Espíritu Santo. Hermano, más ilustrativo Dios no puede ser. Y ya hemos visto ya. Entonces, el Espíritu Santo entra al cuerpo. Y el Espíritu Santo lo zambulle en el cuerpo que se llama la Iglesia Universal, haciéndolo un miembro vivo, activo. Puede ser riñón, ilustrativamente, figuradamente, alegóricamente, puede ser riñón, puede ser hígado, puede ser pulmón, puede ser, hermano, oreja. O sea, ahora es miembro activo del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso acá Pablo dice, uno es oreja, uno es nariz, hermano. Más ilustrativo Dios no puede ser. Por eso, el que es salvo tiene el Espíritu Santo dentro de su cuerpo y está dentro de la Iglesia Universal. Entonces, por eso el cristiano congrega. ¿Por qué? Porque tiene que manifestarse que es miembro del cuerpo de la Iglesia Universal, congregando en la iglesia local. ¿Dónde está la Iglesia Universal? En todo el planeta Tierra, ¿correcto? Distribuido. Pero geográficamente, literalmente, geográficamente, ¿dónde está? ¿Suspendido en el aire? ¿O pisa tierra? Pisamos tierra. Por eso se han establecido iglesias locales. Por eso Dios dice, congreguen y sométanse al pastor y trabajen unidos. Por eso, el que es salvo de verdad va a congregar, va a sujetarse al pastor, a la palabra, y va a poner sus dones al servicio de la iglesia local para edificación de todos. Amén. Porque acá lo dice, uno es oreja, uno es nariz, y todos lo necesitamos. Gloria a Dios, hermano. Ese es salvo, ese es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Porque es parte del cuerpo y pone sus dones al servicio del cuerpo de la iglesia local. Ese es el testimonio de que es un hijo de Dios. Pero si hay un llanero solitario por ahí que dice que es un hijo de Dios y dice que es parte de la Iglesia Universal, ya, ¿y en qué iglesia local congregas tú? Yo no, Jehová es mi pastor. Yo pertenezco a la Iglesia Universal. Ya está bien, pero ¿dónde congregas tú? Aquí en la tierra, localmente. ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde congregas? ¿Edificas a los hermanos con tu talento, con el don que Dios te ha dado? ¿Apoyas ahí? ¿Ofrendas ahí? ¿Apoyas ahí? ¿Te sometes a la autoridad? No, eso no, todos están podridos, todos son hipócritas. Entonces, hermano, esa es una muestra que no pertenece al cuerpo de Cristo, porque el apóstol Pablo dice, si es del cuerpo de Cristo,
será un miembro activo, será oreja, será nariz, será pie, y todos nos necesitamos. Y tenemos que estar acá. Gloria a Dios, hermano. No, pues yo no quiero estar, yo quiero estar en otro sitio. Ya, ándate a otro sitio, pues. Pero activa, demuestra que eres un órgano vivo. No, que yo soy prótesis, pastor, yo soy un órgano de plástico, yo soy pierna de plástico. No, prótesis no son cristianos, son los falsos. La pierna de plástico no es parte del cuerpo. ¿Recibe sangre la pierna de plástico? No. ¿Le pinchas, le duele la pierna de plástico? No. Entonces no es parte del cuerpo, pues. Será pierna de plástico, esos son los falsos. El verdadero miembro del cuerpo está dentro, se nutre, se somete, está activo. Por eso, hermano, le dirán a Cristo: yo predicaba, yo era cantante, yo era predicador, pero era llanero solitario, no estaba dentro del cuerpo. Nunca te conocí. Nunca, nunca es nunca. Nunca es nunca. Nunca fui hijo de Dios. Yo predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Nunca te conocí. Jamás. Por eso, hermano, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios cuando nuestra vida cualifica a esta palabra. A esta palabra. Por eso somos un cuerpo unido. La cabeza es Cristo. Y en la iglesia local se trabaja como Dios lo ha establecido. Gloria a Dios, hermano. No hay nada que darle vuelta al asunto. Entonces, acá dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sea judío o griego, ahora ya no interesa que seas judío, que seas romano, ya no, todos, esclavo, libre, todos tienen la oportunidad. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, a beber que mora en nosotros. No quiere decir que de acá a veces sacan la borrachera espiritual, pues, ¿no? Bebe más, bebe más, bebe más. O sea, hay que beber más. El Espíritu Santo no es líquido. O sea, yo tengo más espíritu que tú. Ahí dicen eso: yo tengo la primera unción, la doble unción, la triple unción. No, hay una sola unción, un solo mismo espíritu. No, que yo tengo más, tú tienes menos. No, hay un solo espíritu. Esto es algo alegórico. Lo que quiere decir que en nuestra vida mora, habita el Espíritu Santo. Lo que es verdad es que algunos están en la carne y otros están en el Espíritu. Están llenos del Espíritu, se dejan guiar por el Espíritu Santo, sometiéndose a la palabra de Dios. Y el que se somete a la palabra de Dios, hermano, va a manifestar los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Gloria a Dios, hermano. Ese es un ángel. No, ese es un cristiano espiritual que se somete a la palabra. El carnal puede hacer problema, problemático, es un dolor de cabeza, pero es hijo. El carnal, cristiano carnal, pues es cristiano, bueno, cristiano carnal, es hijo. Es como un bebé, hay que cambiarle su pañal, hay que mucho trabajo ahí. Pero cuando crece, madura, ya es una bendición. Gloria a Dios, hermano. Entonces, estamos viendo por la palabra que el bautismo del Espíritu Santo lo tiene todo cristiano, lógicamente, que ha creído en él. Amén. Sigamos avanzando. Viene a morar dentro de nosotros. 1 Corintios 3:16. Nos toca más atrás. 1 Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ah? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo Dios lo ha santificado. Entonces dice que no sabes, hermanos de Corintios y de todas las iglesias del mundo, que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. ¿Se da cuenta?
mora en vosotros, mora en ti, mora en mí, habita en nosotros. Por eso no hay cristiano que diga yo no tengo el Espíritu Santo. Ese no es cristiano, ¿no? Santiago 4:5. Después de Hebreos sigue Santiago 4:5. Dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ah? ¿Qué más pruebas, hermanos, necesitamos? Que el bautismo, la promesa, la unción, el sello, el Espíritu mora en nosotros. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo. Romanos 8:9. Más atrás. Por ellos, hermanos, Romanos 8:9. Dice la palabra: mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Clarísimo, no es de él. Pastor, yo no tengo el Espíritu todavía, estoy buscando la promesa, la unción, el sello, estoy buscando el bautismo. Entonces tú no eres de Cristo, te vas al infierno. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. No, hermano, escucha. Si tú has creído en Cristo, de verdad, tú tienes al Espíritu Santo. Tienes el sello, tienes la promesa, tienes el bautismo, tienes la unción, tienes los ríos de agua viva. Lo tienes, pero pastor, no hablo en lenguas. Eso no tiene nada que ver, ese es un don. Y la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces acá, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, no es del Señor. Vayamos a 8, 9, 8, 11, ¿no? El 11, el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, lo repite dos veces para afirmar contundentemente que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero si dice acá, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Más claro? Hermano, no puede decir el Señor. 2 Timoteo 1:14. Más adelante, 2 Timoteo 1:14. La Biblia se interpreta sola, hermano. 2 Timoteo 1:14, dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le dice Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Entonces nosotros ya vemos, hermano, que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, hermano, era una promesa. Y Dios cumple su promesa. Mira, quizás tú fallas con tu promesa, ¿no? Hermano, tal día vengo, tal día te vengo y te llevo a la pollería. ¿Ya? Te prometo. Llega el día, no, mano, no me pagaron, mano, me asaltaron. Ya, no. O de repente dijiste, no, que me he vuelto loco, no repito nada. No. Cualquier cosa puede pasar y tú no cumples tu promesa. ¿Por qué? Porque eres hombre. Porque somos hombres. Y los hombres fallan, hierran, se equivocan. Pero Dios no es hombre, por hermano. Dios no va a dejar de cumplir lo que promete.
Dios cuando promete algo lo cumple. La promesa del Espíritu Santo, los ríos de agua viva, era una promesa. Dios dice, te prometo que te lo doy. Yo me voy, conviene que yo me vaya, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, amén, y estará con ustedes, y estará dentro de ustedes. Esto habla de los ríos de agua viva, dice Juan, que Cristo habló, pero que todavía no recibieron, que iban a recibir los que creyesen en Él, porque Cristo no había sido glorificado. O sea, aquí está diciendo que yo les prometo que el Espíritu Santo viene, el bautismo, el sello, la unción, los ríos, viene, pero yo tengo que ir. Requisito, yo tengo que ir. Bien. Gloria a Dios, hermano. No estaba condicionado a que los hermanos estén orando, vigilando, leyendo la Biblia. Porque algunos pastores enseñan que ellos recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 porque estaban orando, estaban en ayuno, en oración, estaban orando, y por eso recibieron. ¿Por eso recibieron? ¿Porque estaban orando? O sea, ¿estaba condicionada la promesa? No, no estaba condicionado. Cristo no les dijo que oren. Es una promesa. Ahora, el cristiano debe de orar. No estamos diciendo que no oren. El que no ora, pues está mal, hermano. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que leer la Biblia. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 2. Que algunos piensan que estaba condicionado eso, por eso dice, tú no recibes porque no oras, porque no ayunas. Primeramente, hermano, era una promesa y Cristo les dijo, no les dijo que oren, una promesa. Hechos capítulo 1 dice así, verso 4, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿ya? Una orden, ¿no? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Cuál fue la orden? Que no se fueran de Jerusalén. Dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Qué más le dijo? Que esperen. Esperen nomás. No le dijo, tienen que estar en ayuno y oración, si no, no viene la promesa. No, es una promesa, no estaba condicionado, es un regalo de Dios, es el don de Dios. Por eso dicen, tú no recibes porque no ayunas, tú no recibes porque no ayunas. Primeramente, Jesucristo le dijo, esperen y no se vayan. Ahí, esperen y no se vayan. Nada más. Ahora, en ninguna parte, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, dice, hermano de Corintios, hermano de Efesios, pidan el bautismo del Espíritu Santo. Sáquenme un texto que diga el apóstol Pablo, Pedro, Juan, hermanos, pidan el bautismo del Espíritu Santo. Sáquenme uno. No existe, no hay. ¿Por qué? Porque eso se recibe en el día de redención, en el día de salvación. Eres sellado el día que oíste el evangelio de verdad, el día que creíste en ese evangelio de salvación, ese día Dios te selló. Eso viene en el día de salvación. No dice que pidamos el bautismo. Hermano de Tesalónica, pidan el bautismo. No dice. No dice. Lo que dice es, sean llenos. Efesios 5:7 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tampoco dice, pidan la llenura. Hermano, esto de acá, la mayoría no saben porque no les enseñan y no estudian. Cristo no dice, el Espíritu Santo no dice, pidan la llenura. No dice. Dice, sed llenos. Sed llenos está en imperativo, es una orden. Dios no te dice, pídeme la llenura. Dios te dice, te ordeno que te llenes del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Señor, lléname. Momento. Dios en ninguna parte dice que te pidas. Dice, tú llénate. Tú ya tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tú ya tienes el Espíritu Santo en tu cuerpo. Ahora, de llenura
quiere decir control. Cuando habla de llenura, está hablando de control. Que el Espíritu Santo te controle, que me agarre hacia la fuerza, me lleve a leer la Biblia, que me arrodille a la fuerza, así. No, lo que quiere decir es que cuando tú, hermano, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo te redarguye. Lo que pasa que mayormente somos, me incluyo también, resistimos al Espíritu Santo y no oramos, no estudiamos la Biblia. No alabamos a Dios con un agradecimiento verdadero. No perdonamos al hermano. Siempre buscamos, hermano, egoístamente nuestro propio beneficio. No servimos a Dios de corazón. O sea, hacemos lo contrario que el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence. Por la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra y lo crees, estamos hablando de un cristiano de verdad, no de un falso. El cristiano verdadero lee la palabra, lo cree, el Espíritu Santo que mora dentro, él lo redarguye, lo convence para que se someta a la palabra. Y cuando se somete a la palabra, hermano, va a presentar los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad. Ese, hermano, es una bendición. Gloria a Dios, hermano. Esos hermanos están buscados así como oro, son diamantes, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ese es el lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios te dice, te ordeno que te dejes controlar por el Espíritu Santo, sometiéndote a mi palabra. Punto. Punto. Ese es el lleno del Espíritu Santo. No es borrachera espiritual. Eso de la borrachera espiritual, hermano, eso es falso. En ninguna parte de la palabra de Dios, Pablo dice, practiquen la borrachera espiritual, dejen que la borrachera den vueltas y vueltas y vueltas, hermano. En ninguna parte de la palabra lo dice. Ni la iglesia primitiva, hermano, ni la iglesia de 100 años, 200 años, 300 años, eso lo han practicado. Eso es nuevo, eso es nuevecito. Entonces, lo que dice la palabra es que en Hechos capítulo 2, Dios ya había, hermano, ya dictaminado, antes de la fundación del mundo, Dios ya había dictaminado que en Hechos capítulo 2, en ese tiempo, en ese momento, iba a venir la promesa que Él había prometido sobre la iglesia. Y la iglesia estaba constituida, ahí dice, por 120. Esa era la iglesia. Y vino sobre todos. Y para que no haya duda, vino como una llama de fuego en su cabeza. Gloria a Dios. Asentándose. Eso fue un hecho único, irrepetible. Esa fue la inauguración, cortó la cinta, y se fundó la iglesia de Cristo, hermano, ahora con el ministerio del Espíritu Santo. Es un hecho irrepetible. No se puede repetir. No dice el apóstol Pablo, hermanos de Tesalonicenses, reciban el bautismo con llamas de fuego, ya hablando en idioma. No lo dice. No lo dice, crean. Vayamos a seguir avanzando, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 19:2. Vayamos avanzando, Hechos 19:2. Dice así la bendita palabra. Dice así. El apóstol Pablo se encontró con unos creyentes en Éfeso, unos griegos, y le dijeron, ¿ustedes son creyentes? Sí, somos creyentes. Ya, en el verso 2 dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría, tiempo futuro, después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Clarísimo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Impuesto las manos, Pablo
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en idiomas, lenguas y profetizaban. Ya, entonces mire, estos eran discípulos de Juan el Bautista, griegos. Pablo le dice, ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, ni sabemos qué es eso. Entonces Pablo se rasca la cabeza y dice, pero ustedes dicen que son creyentes. Sí, somos creyentes. ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Ah, Juan el Bautista. Ah, ya, un momento. Mire, Pablo ahora ya entiende, ya. Estos no saben de Cristo, no conocen a Cristo. Estos no son salvos. Porque la salvación ahora es a través de Cristo. No es, hermano, por otra razón, es por Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, miren, ¿saben qué? Juan el Bautista vino a predicar y bautismo de arrepentimiento para que creyesen en el que había de venir, a Jesucristo. ¿Ustedes no conocen a Cristo? No lo conocemos. Ya, yo les voy a enseñar. Y Pablo les explica, les enseña de Cristo, le predica a Cristo, le pide a Cristo. Entonces, ahí ellos, hermanos, recién escuchan el mensaje de salvación por Cristo, a través de Cristo, en Cristo. Y ahí ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador, arrepintiendo de sus pecados. Y en ese momento Pablo le pone la mano y reciben el Espíritu Santo simultáneamente con la salvación y empiezan a hablar en lenguas. ¿Correcto? Ya. El tema que tenemos que enfatizar es esto. Les dijo el apóstol Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. Miren, el apóstol Pablo lo tiene claro. El apóstol Pablo lo tiene clarísimo. Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? El Pablo lo dice, cuando no cree. Esto para kindergarten, hermano, esto es facilito. Es como decir, ¿de qué color fue el caballo blanco de San Martín? Verde, creo. No, ahí te lo está diciendo, es blanco. Ahí te lo está diciendo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuándo se recibe? Cuando uno cree. Y lo mismo lo dice en Éfeso. Y lo mismo lo dice. Ellos ya no les sabemos. Entonces Pablo les enseña, les predica, reciben a Cristo, reciben el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Ahora, ellos hablaron en lenguas, en idiomas. Lenguas son idiomas, como en Hechos. Ahora, este punto, hermano, vamos a explicarlo también rápidamente, porque este es el tema del don de lenguas. Vamos a explicarlo rápidamente. Ahora, vayamos a Cornelio. Hechos 10:44. Más atrás. Hechos 10:44. Bendito sea el Señor. Dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos, asustados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos algunos días. Amén. Miren, acá pasa lo mismo. Cornelio era un romano piadoso que seguía la religión de los judíos. Era un prosélito. ¿Ya? Seguía la religión de los judíos. Era un hombre piadoso, hacía oraciones y apoyaba a los pobres. ¿Ya? Pero ¿era salvo? No era salvo, porque la salvación, hermano, es por Cristo. Tiene que reconocer que Cristo se llevó sus pecados en la cruz de Calvario y tiene que estar arrepentido por eso y tiene que vivir para Cristo. No por la ley de Moisés. La ley de Moisés ya no, y ahora es por Cristo. O sea, Cornelio no era salvo, pero como Dios ve un corazón sincero, Dios abre puertas y manda, hermano, a cualquier vida sincera Dios va a mandar a alguien. Si una vida sincera al punto del cerro, hermano, no sé qué cosa nos va a dar, vamos a ir a predicar al punto del cerro. Porque Dios no va a dejar a cada uno que quiera buscar a él, lo va a dejar solo. Entonces Dios le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Vaya allá. No, le dice a Cornelio, Cornelio, busca a Pedro, ya búscalo a Pedro, él va a venir y te va a explicar la cosa. Entonces Pedro viene. Cornelio, hermano, se tira al piso, Pedro dice, párate, yo soy hombre como tú.
Entonces entra a su casa y Cornelio en su casa ya había invitado a su familia, a sus amigos. Entonces Pedro ahí recién Cornelio escucha el mensaje de Cristo. Arrepentimiento, hermano, por Cristo, a través de Cristo. Perdón de pecados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces Cornelio escucha, y Cornelio está sentado escuchando el mensaje de Pedro. Pedro está predicando, y Cornelio en su corazón ahí se arrepiente y recibe a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y en ese momento, cuando Cornelio es salvado, santificado, justificado, porque eso, hermano, es en el corazón. Eso no se ve. Es dentro del corazón de una persona. Entonces, en ese momento, cuando Cornelio en su mente, en su corazón dice, sí, yo creo, sí, Jesús es mi Señor, sí, Él llevó mis pecados, me arrepiento. En ese momento, en la banca, hermano, todos ellos dijeron, sí, en su corazón. En ese momento, Dios los perdona y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué recibieron el bautismo? Porque creyeron el mensaje de Pedro. Dios lo salvó y lo bautizó. Es lo mismo que dice Pablo. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Acá Cornelio recién creyó en Cristo. ¿Ya? Y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas. O sea, y dice que los judíos se asustaron, hermanos, se pusieron nerviosos, pero ¿cómo es posible? Gloria a Dios, hermano. Entonces, esto también pasa, hermano, con los samaritanos, pues. Cuando Felipe va a Samaria a predicar, los samaritanos reciben la palabra, reciben a Cristo, reciben la palabra, y después, hermano, el apóstol Pedro y Juan suben a Samaria, porque le dijeron, los samaritanos se están convirtiendo. Entonces Pedro y Juan suben, ellos eran apóstoles, suben y ven la obra de Dios, y ahí viene un infiltrado, ¿no? Simón el Mago, un falso, con él después se arreglan la situación. Pero cuando Pedro ve a los discípulos ahí, a los samaritanos, él ora por ellos, hermano, y ahí reciben el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí no dice que hablaron en lenguas, dice que viendo la señal. Cuando dice viendo la señal, no dice que hablaron en lenguas, pero dice que vieron la señal. Entonces, cuando dice vieron la señal, entendemos nosotros que eran las lenguas, porque era una prueba, un testimonio, hermano, que estos samaritanos ahora eran parte de la iglesia de Cristo. Cuando Cornelio y su familia habló en lenguas, eso era testimonio que Cornelio y su familia era parte de la iglesia de Cristo. Cuando los griegos en Éfeso hablaron en lenguas y Pablo le puso la mano, cuando estos griegos en Éfeso, seguidores de Juan el Bautista, hablaron en lenguas, ahí Dios está dando testimonio que ahora estos son también parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué está haciendo el Señor? Uniendo a todos, ya no importa su nacionalidad, ya no importa, hermano, su testimonio que tenían antes, ya no interesa si son mis amigos, no importa. Ahora, si se arrepienten y creen en Cristo, ahora son parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué hablaron en lenguas los romanos, los samaritanos y los griegos? ¿Por qué? Porque las lenguas son una señal para el judío incrédulo. Dice la palabra. Las lenguas son una señal. Mire, los judíos aborrecían a los samaritanos. Los judíos aborrecían, ellos no querían verlos, son pecadores, son lacras, no vayas, no te acerques por camino samaritano, no entres, esos son. Y ellos aborrecían a los samaritanos. Se ensuciaban acercando a un samaritano. Y ellos tenían prejuicio. Aún Pedro, aún Juan, los apóstoles, la iglesia primitiva de los judíos, siendo salvos ya, teniendo el Espíritu Santo, seguían manteniendo ese prejuicio. Los 120, en Hechos capítulo 2, estos 120
siendo salvos, seguían pensando que el judío es cucaracha, el samaritano es cucaracha, el griego es cucaracha, son inmundos, son sucios, son cochinos, no te acerques, no los toques, no entres a las casas. Usted tiene que saber esto. Los 120, teniendo el Espíritu Santo, seguían pensando que los gentiles eran inmundos y que solamente ellos eran los salvos, nada más. Pero ¿quién rompió esa cadena de ignorancia? Dios. ¿Y qué utilizó para romper esa cadena de ignorancia? Las lenguas, los idiomas. Porque el judío pide señal. El judío quiere ver una señal. Dice la palabra, dice de Juan, dice de Pablo. El judío quiere ver señales. A Cristo también le dijeron, ¿qué señal haces? A ver, ¿qué señal haces? ¿Qué se dijo esta generación corrompida, perversa? Ni una señal. ¿El griego que pide? Conocimiento. Conocimiento. Hay que filosofar. A ver. ¿No? Entonces, el judío quiere ver para creer. Por eso Dios utilizó las lenguas para convencer a Pedro y a sus paisanos que Cornelio ahora es parte de la iglesia de Cristo. Pero son romanos, son cucarachas. Ya no. Ahora la gracia es para todo el mundo. La gracia es para todo el mundo. Vayamos rápidamente, miren. De nuevo, dice acá. 10:45. Los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos cristianos, habían venido con Pedro, se quedaron, ¿qué cosa dice? Atónitos. Se quedaron perplejos, asustados, espantados, aterrorizados, inmóviles, atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. No lo podían creer, hermano. ¿Por qué? Porque los oían hablar en lengua. Ahí está, las lenguas, esa es la señal. Con las lenguas Dios convence al judío incrédulo y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro se paró firme y le dijo a sus paisanos: algunos de ustedes va a impedir el agua del bautismo para estos romanos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y todos calladitos, hermano. Calladitos. ¿Cómo convenció Dios al judío ignorante? Con las lenguas. Supongamos que no hubiesen hablado en lenguas. No hay señal. ¿Hubieran creído? No hubieran creído. Si cuando llegó a Pedro lo llamaron: Pedro, ven acá, has entrado a la casa del romano, ¿cómo vas a...? Lo reprende, hermano Pedro. Siga leyendo usted. ¿Cómo vas a entrar a la casa del romano? Tú sabes que está prohibido. Pero dice: un momento. Hablaron en lenguas. ¿Cómo? Hablaron en lenguas. Igual que tú hablaste en Hechos 2. Igualito que tú hablas. No puede ser. Llamó a sus paisanos: vengan, digan, ¿sí o no? Sí, hablo igualito que nosotros. Ahí, ¿qué dice? Se callaron y creyeron. Y dijeron: o sea que la salvación también es para los romanos. O sea que la salvación también es para los peruanos. Gloria a Dios, hermano. Claro, ellos pensaban que iban a ser solitos, ¿no? Si no, ellos recibieron el bautismo, pero ¿hablaron lenguas o no? No hablaron lenguas. No, pues no creo. Si no hablaban lenguas, a Pedro le hacían bullying, quizás lo sacaban, hermano. Pero dice: igual que tú hablaste en Hechos 2, Cornelio habló. Y hay testigos. Entonces Dios es entendido. Dios sabe, Dios entiende cómo tratar con el judío incrédulo. Gloria a Dios, hermano. Lo mismo pasó pues en Samaria. Los samaritanos, has ido a Samaria, Pedro. Ya, pues, ¿cómo vas a ir a Samaria? Pues ya romano, ya, pero el samaritano también. Al samaritano también. También hubo la señal. Y los judíos a regañadientes, ya los samaritanos también son parte de la iglesia. A regañadientes, ya no importa.
¿Qué está haciendo Dios? Uniendo a su iglesia, rompiendo los prejuicios, rompiendo todos esos resentimientos. Está uniendo a los discípulos de Juan, ese sí no, también discípulos de Juan, y encima griegos, y también hablaron lenguas, igual que tú, vaya, entonces está uniendo. Eso fue, hermano, la estrategia de Dios para convencer a los judíos incrédulos, con un poco de orgullo también, para que el judío crea ahora que la iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel literalmente, hermano, por sangre, no. Ahora ellos entendieron que la iglesia de Cristo es judíos, griegos, de todas las nacionalidades, pero el requisito es, tienen que creer en Cristo, creer en Cristo, creer en Cristo. Ese es el requisito. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, hasta acá nomás vamos a continuar el día sábado. Hay un texto que dice en los evangelios que Jesucristo dice, así como el juez injusto le resolvió el problema a la viuda que pedía y pedía, y Jesús dice, así también ustedes pidan el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos nosotros que armonizarlo con toda la malla textual. Algunos dicen, ahí Jesús está diciendo que pidan el Espíritu Santo. ¿Está diciendo que piden el Espíritu Santo? ¿Como la promesa? ¿Como la promesa que Él dijo? Él dijo que primero tiene que irse. Primero tiene que irse. Y ahí va a mandar. Ahí todavía no se iba. No se iba. Lo que el Señor está diciendo ahí, que pidan el Espíritu Santo, es verdad. Pero no iba a venir, no lo iban a tener como lo tenemos ahora, como Hechos capítulo 2. Porque el Espíritu Santo se ha manifestado todo el Antiguo Testamento. Sansón tenía el Espíritu Santo por momentos, ¿sí o no? Ya, eso es lo que está diciendo. Sansón tenía el Espíritu Santo. Los que empezaron a trabajar el oro y fabricar vasos de oro, cucharas de oro, la lámpara de oro, ellos no dicen que el Espíritu Santo venía, los capacitaba. Ya eso fue. Lo que está diciendo el Señor, ustedes pidan al Espíritu Santo. ¿Y Dios les da? Sí les da. Pero a morar, como en Hechos capítulo 2, no. Venía, los capacitaba y se iba. Porque si Cristo dice que iba a ser como Hechos 2, se estaría contradiciendo. Y una regla de hermenéutica es no poner Biblia contra Biblia, texto contra texto. Si Cristo está diciendo, conviene que me vaya, cuando yo me voy vendrá a morar, y ya no se va a ir a morar. Esa es otra cosa, hermano. Otra cosa, antes que Cristo resucite, se vaya a la gloria, el Espíritu Santo se ha manifestado. Se ha manifestado, hermano. Venía, capacitaba, sí. En ese sentido, Cristo está diciendo, pidan el Espíritu Santo. Pero no está diciendo que va a morar como en Hechos capítulo 2. Es diferente. El trato en el Antiguo Testamento era diferente. Gloria a Dios, hermano. Entonces, nosotros tenemos que armonizar todos los textos, hermano, que hablan del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando el día sábado con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Ponemos de pie, hermanos, hermano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, Dios mío, a ti la gloria, la alabanza, Señor. Señor, gracias por el Espíritu Santo, el bautismo, el sello, Dios mío, la unción, los ríos de agua viva. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha sellado el día que escuchamos el mensaje de salvación y creímos. Y está ahí como un adelanto, las aras para el día de salvación, para el día de redención.